¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a Redes 7, este espacio de Onda Mezquita 7 Televisión que se dedica a profundizar un poco de una manera didáctica e interesante a hablar de asuntos que tienen que ver mucho con la digitalización y con la transformación digital. Y de esto, evidentemente, tienen que hablar expertos en la materia. En un día como el de hoy nos hemos venido al Palacio de Congresos de Córdoba con motivo de un importante foro que se está desarrollando en el que la administración pública es la protagonista, al igual que la persona que nos acompaña en el día de hoy. Se trata de Concha Campos, doctora en Derecho, codirectora de la Red Localis y profesora asociada en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. ¿Qué tal, señora Campos? Muy buenas. Muy buenas, encantada de estar aquí. A pesar del calor, a pesar de las altas temperaturas que nos acompañan en estos días, y coincidiendo con este foro SIT Innova, que ya decía antes que viene a asesorar, a acompañar a las administraciones públicas en ese proceso de transformación que es prácticamente, coincidirá conmigo, una auténtica obligación. Sí, es una obligación y además es una oportunidad. Desde comienzos del siglo XXI yo creo que se lleva hablando de transformación digital, de digitalización, de administración electrónica, pero es verdad que a un ritmo quizás demasiado lento, sobre todo desde el punto de vista de la administración, ¿no? Parece que la sociedad lo llevaba mucho mejor, pero en un momento determinado se ha pegado un acelerón precisamente por dos razones, COVID y Next Generation, que luego bueno, pues podemos profundizar en estos temas. Y en este foro, precisamente, que es la primera edición, pero que ya se ha posicionado desde luego como un evento de referencia en la Diputación de Córdoba, impulsado, promovido, ¿no?, por la propia Diputación de Córdoba, que es una de las administraciones de referencia en todo el conjunto de España. Precisamente tratamos de abordar los temas de mayor importancia para esta transformación digital, por una parte, por otra, contar con expertos y con expertas en la materia, pero también que sirva como un espacio, como un escenario de intercambio, de experiencias, de contar entre aquellas personas que se dedican a esto qué ha funcionado, qué no ha funcionado y cómo podemos abordar pues, los principales retos de futuro a los que se asoma, ¿no?, la administración pública cuando hablamos de transformación digital. Me gustaría detenerme en ese aspecto que ha mencionado, de que la sociedad ha avanzado muy rápido y la administración lo ha hecho de una manera más lenta o incluso a veces de forma estática. ¿Eso por qué se ha producido y por qué ahora este acelerón de repente para intentar casi ir en paralelo a la sociedad? Bueno, por una parte tenemos un contexto legal. Tenemos un marco normativo que desde el año 2015 y que bueno, ha entrado en vigor de forma definitiva hace poco, pues obliga a todas las administraciones públicas, bien sean del Estado, autonómica, la propia Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, todo el conjunto, ¿no?, del sector público, a que solo sea digital. El funcionamiento, las relaciones con la administración solo tiene que ser digital. Pero es verdad que este marco ya existía. ¿Qué sucede? Que en marzo del año 2020 sucede, como todos sabemos, ¿no?, un factor disruptivo, ese cisne negro que aparece, que es COVID, ¿no?, COVID-19, y que pues, por las propias consecuencias y dinámicas que genera el aislamiento social, hizo que quien no fuese digital se tuviese que digitalizar, ¿no? Se dice, desde este punto de vista, que en el sector privado ha supuesto 6 años de aceleración el tema de la digitalización. En el público no tanto, ¿no? Porque bueno, es verdad que hay distintas asimetrías, pero sí que ha sido un gran impulso, ¿no? Pero también es verdad que hay que diferenciar, porque en el conjunto del sector público somos alrededor de 20.000 entidades del sector público y hay muchísimas asimetrías y muchísimas diferencias entre unas y otras, como cualquier ciudadano o ciudadana puede comprobar. Está claro que en este foro, en este SIT Innova, se aportan algunas ideas, algunas tendencias, algunas, bueno, pues también formaciones, prácticas, que a lo mejor viene bien mencionar para que el ciudadano que nos ve, pues cuando se acerque a su ayuntamiento, a la administración de turno, pues sepa cómo dirigirse, porque eso también ha cambiado. Efectivamente, el canal digital ha cambiado para todos y para todas. El hecho de que este foro se celebre aquí, en la Diputación de Córdoba, en Córdoba, no es casualidad, ¿no? Cuando decía que hay distintas asimetrías en las administraciones, pues la Diputación de Córdoba tiene un papel muy destacado desde ese punto de vista. Lleva muchos años trabajando ya la transformación digital y en este foro se han expuesto algunas de las iniciativas. Temas de ciberseguridad como de automatización, ¿no?, que hacen, pues por ejemplo, que una factura, yo creo que cualquier proveedor de la Diputación de Córdoba o de cualquier administración pública ha sufrido en algún momento de su vida retrasos, ¿no?, en los pagos por parte de la administración. Bueno, pues ahora mismo, tal y como nos han contado hoy, gracias a la automatización, por ejemplo, pues se pagan en 4 días.
Esto es un factor, desde luego, muy rompedor en el ámbito de la administración pública, gracias a la aplicación práctica y pensando, ¿no?, en este caso, ¿en quién? En el proveedor. Pues se consigue, desde luego, mejorar mucho la calidad de las relaciones. Luego tendremos al ciudadano y a la ciudadana de a pie que desde su casa, en cualquier momento, un domingo, ¿no?, 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día, y a golpe de clic puede hacer sus gestiones sin tener que salir al calor, por ejemplo, si lo hiciera, o a la lluvia, si es en Galicia, y tan tranquilamente, con toda la comodidad del mundo, sin perjuicio de que las administraciones estén igualmente abiertas para atenderles siempre. En un momento de transformación digital como este, a pesar de, bueno, pues esos diferentes procesos de aceleración de este asunto, sí habría que hablar de la transformación digital propiamente dicha, pero tal y como se concibe desde el punto de vista de los Next Generation, ¿no? Ha venido para impulsar también ese cambio, esa transformación, pero hay tanto recorrido, hay tantas ayudas, hay, bueno, tantas oportunidades ahí que a lo mejor no sé si nos viene grande o hay que estar realmente preparado para, bueno, pues recibir esas ayudas y aplicarlas por el bien de la ciudadanía. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los Next Generation son una gran oportunidad como país, como provincia, desde luego, y para los ciudadanos y para las ciudadanas. Lo que hay que estar es preparado, efectivamente. Es necesario pasar de una cierta visión que había, como que esto era un maná, de repente que veía una lluvia de millones para España, para gastar, a que lo que necesitamos es hacer proyectos sólidos, consolidados, pues que permiten fijar la población al territorio, desarrollar el tejido productivo, mejora del empleo, del crecimiento económico, ¿no? Y como decimos en Galicia, pensar con sentidiño, es decir, ¿qué necesitamos, ¿no? Pues como país, como comunidad autónoma, como provincia, como sector empresarial, y los fondos Next Generation, y me consta que la propia Diputación de Córdoba está haciendo una gran labor de difusión y aglutinando proyectos de distintos sectores, porque aunque estamos hablando de administración pública, en realidad cuando hablamos de los Next Generation estamos hablando del tejido social, del tejido económico, productivo, empresarial y del privado, del público, es decir, público, privado y social, porque de este modo podremos conseguir que salga. Es necesario desarrollar estos fondos con mejores resultados que los fondos anteriores, ¿no? España tiene una mala tradición de ejecución de fondos europeos y yo creo que en esta ocasión no nos lo podemos permitir y no debemos de hacerlo por la ciudadanía. Se trata, como muy bien dices, de estar preparados para conseguir que estos fondos realmente impacten en el conjunto de la sociedad y haya esa transformación, no solo digital, transformación en general. Nos vamos a su tierra, Galicia, sí. Porque lo conoce seguramente perfectamente. Para que se puedan aprovechar realmente esos fondos Next Generation, más que nada para que lo entienda el telespectador, ¿cómo se aprovechará bien esos fondos Next Generation en Galicia y cómo podemos extrapolarlo a Andalucía y a Córdoba en particular? Pues yo creo que un poco las claves son estas, ver exactamente cómo es el territorio, ¿no?, cómo es la sociedad, cómo es el tejido productivo y hacia dónde queremos ir. Realmente lo que nos ha pedido la Unión Europea, lo que nos ha pedido la Comisión Europea al conjunto de países, pensemos que España es el segundo en la percepción de fondos por volumen, lo que nos ha pedido es que hagamos una proyección de futuro y pensemos qué tipo de país, qué tipo de sociedad, qué tipo de segmento empresarial y productivo queremos ser, ¿no? Y en Galicia, por ejemplo, tenemos mucho polo por el tema, evidentemente, del mar, ¿no? El hecho de, pues al igual que sucede también en Andalucía, pero también tenemos un componente rural muy importante, la automoción, también está ahí muy desarrollada con los distintos polos y los vectores, ¿no? Bueno, ahora mismo todos vivimos sociedades muy globalizadas, donde los intereses son muy comunes, ¿no?, desde ese punto de vista. Siempre hay un eje muy transversal. Hablemos de lo agroalimentario, hablemos de lo pesquero, hablemos de lo automoción, de lo naval, la transformación digital. Claro, porque al final ahí sí que es algo que es un cambio de verdad de paradigma, ¿no? Más que transformación digital, incluso yo diría que el verdadero reto al que nos enfrentamos para los NECs, pero como sociedad y como administraciones públicas, es alcanzar la transformación cultural, sobre todo en las administraciones públicas, que somos como resilientes, pero al cambio. No en el sentido positivo, ¿no?, sino que parece que permanecemos en gran medida todavía en el siglo XX y no en el siglo XXI. ¿Eso por qué ocurre? Porque es muy interesante que la administración pública también sea de, bueno, pues se involucrar en este cambio, y es toda una comunidad, son trabajadores, son funcionarios, en definitiva es toda la comunidad que debe de adquirir una formación, una preparación en definitiva, que a lo mejor en su momento pues no contemplaba de ninguna forma, se pensaba que iba a estar toda su carrera trabajando de la misma forma. ¿Se consigue concienciar ya poco a poco al trabajador, al funcionario, para que sepa que eso es un bien, lo que le va a suponer
involucrarse en este sentido? Pues es que ahí está precisamente la clave, ¿no? Yo siempre digo que el alfa y el omega de todo son las personas, ¿no? No la tecnología, sino las personas. Y foros como este, como el Foro City Innova en la Diputación de Córdoba, en Córdoba, son un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? De que tenemos que poner en común todo ese conocimiento que hay y ver algo que puede parecer, ¿no? Pues que es muy sencilla la idea, pero no lo es tanto, ver que se puede. Que sí que se puede enganchar una idea y automatizar, como por ejemplo el caso de los contratos menores de la Diputación de Córdoba, los temas todos de seguridad que vienen trabajando, porque las resistencias al cambio son numantinas, ¿no? Pues efectivamente todavía conviven dentro de la administración pública personas que entraron con una máquina de escribir y de repente no es que le hayan quitado la máquina, le han quitado los papeles, le han cambiado por completo, hay puestos todo su ecosistema. Claro, exactamente, donde es todo su universo y en el que pensaban que iban a estar cómodamente durante determinados años, de repente ha cambiado y tienen que aprender a relacionarse de una forma diferente, ¿no? La ciudadanía con las administraciones, pero también los propios empleados públicos, otras formas de relacionarse con la digitalización, nuevos conceptos, otros marcos, y para esto es muy importante la gestión del cambio, la gestión de las personas, la formación, la capacitación, el encontrar pues esto, espacios donde poder poner en común pues esto ha funcionado, esto no ha funcionado, nos encontramos, ¿no? Hoy yo lo he visto, pues después de impartir mi conferencia, pues muchísimos compañeros y compañeras se han acercado y han dicho es que es así, ¿no? Pero se han visto reflejados en una realidad que es muy común, pero que luego es, bueno, complejo, porque las administraciones públicas tienen algo que son clientes cautivos, la ciudadanía. ¿Qué incentivos tiene una administración para cambiar frente a una empresa privada que de repente su cuenta de resultados no avanza, ¿no? Si no se digitaliza, no se internacionaliza? La falta de incentivos en la administración pública es complicada para gestionar momentos de cambio tan extraordinarios como el que estamos viviendo. Ha hecho mención a su conferencia. ¿De qué ha versado, si no lo puede contar? Sí. Bueno, pues precisamente en la conferencia hablaba de que otra gestión pública es posible, ¿no? Precisamente, fijémonos, los fondos Next Generation, una de las políticas palanca precisamente aborda la modernización de la administración pública, pensemos. Ya en el 2021, que ha sido cuando se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, volvíamos a hablar de modernización. Llevamos hablando en las leyes de modernización aproximadamente desde mediados del siglo XX, y ahí seguimos, ¿no? Año tras año intentando modernizarnos, y se destina un componente específicamente. Pues un poco en lo que me he centrado es en ver cómo podemos gestionar de otra forma, ¿no? El título era este, precisamente, otra gestión pública es posible, ¿no? Y de hecho, un poco parafraseando la película de Blade Runner, ¿no? Decía, he visto cosas que vosotros no creeríais. Cualquiera que haya trabajado dentro de la administración pública y que haya intentado transitar hacia lo digital, hacia el cambio, ¿no? Administraciones ciudadanocéntricas, muy centradas en la modernización, ¿no? Como vuelvo a decir, es en el caso, por ejemplo, de Córdoba, hemos vivido esa, no voy a decir dureza del camino, pero bueno, complejidad del camino, y he intentado un poco transmitir, ¿no? Las claves fundamentales, y sobre todo es esta, en las personas, ¿no? Podríamos comprar los servidores más potentes, los equipos más extraordinarios, que al final, si las personas no están alineadas con la filosofía, es difícil. Señora Campos, creo que es importante hablar también de lo que usted comenta, pensando en las futuras generaciones, porque son ciudadanos digitalizados totalmente y que aquí el primero que lo piense bien puede encontrar su futuro, su vocación, y creo que estamos poniendo poco en valor esa posibilidad que se abre para tantas y tantas personas. Sí, uno de los retos que tiene la administración pública ahora mismo en España es la captación del talento, ¿no? Hay mucho talento pues en las personas que están en la universidad, las personas que están en la calle, e incluso dentro de las propias administraciones públicas, y de hecho hay algún programa específicamente de captación del talento, pero esto no es novedad. En UK, en Canadá, en Estados Unidos, todos ellos han puesto en marcha programas para intentar captar desde las universidades de distintas maneras pues este talento, sobre todo en un ámbito como es el STEM, tan vinculado precisamente a las nuevas tecnologías, ¿no? Necesitamos programadores, editores, nuevas generaciones que ya piensan de otra forma, ¿no? Al menos la mía, todavía trasladamos el pensamiento analógico al pensamiento digital. Ellos no, ellos ya directamente piensan en digital, ¿no? Y el otro día me comentaba una compañera que habían tenido pues un hackeo en su organización y de repente habían tenido que apagar todo, y los más jóvenes no sabían qué hacer, ¿no? Porque se encontraban absolutamente desarmados en la tecnología. Pero sin duda la incorporación de talento, pero esto tiene también mucho que ver con cómo incorporamos a las personas a la administración, ¿no? Temarios, memorísticos, oposiciones farragosas. En Galicia hay una academia que tiene un anuncio en la radio que dice: ¿cuál es la forma de enganchar a la gente? ¿Quieres un sueldo para toda la vida?
¿no? Yo siempre digo, el sueldo no es café. ¿Esta es la motivación para que una persona se incorpore al servicio público? No, tiene que ser la de mejorar la vida de sus ciudadanos, de ayudar, de tener vocación de servicio público. Esto es, desde luego, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos personas motivadas, alineadas dentro de la administración en un escenario que es que no sabemos cómo va a cambiar, ¿no? Que pensábamos que íbamos a tener COVID o una guerra en Ucrania o desde luego pues el metaverso y todas las cuestiones, ¿no?, que van a ir avanzando. Bueno, pues necesitamos este tipo de personas dentro de la administración pública, pero para esto hay que atraerlas también. Ha hecho mención a varias palabras interesantes. Ha hablado de hackeo y en estos días la ciberseguridad está en boca de todos por el caso de las escuchas de Pegasus y demás. No nos suena a chino, pero sí es cierto que la ciberseguridad es un factor que muchas veces menospreciamos también, y creo que también habría que profundizar un poco en ese canal tan básico, sí, en nuestras carreras, ¿no? Sí, 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 bueno, absolutamente. No es el caso, la verdad, porque tengo que decir que yo ya con anterioridad de venir al Foro City Innova ya conocía la labor de Prinsa en temas de seguridad y lo tengo comentado con sus responsables, que eran un referente, estaban certificados. Pero en general hay una frase que es de un amigo, no es propia, pero que utiliza y me gusta mucho, que dice: hay dos tipos de administraciones públicas, las que han sido hackeadas y las que lo van a ser, directamente, porque digamos que la falta de concienciación de lo que nos estamos exponiendo, ¿no? Pues hoy mismo durante el propio foro se exponía cómo precisamente en la Deep Web se compran las credenciales pues por $10 para acceder a una determinada administración pública, y a través de ello pues van entrando y acaban de secuestrar a uno de los grandes ayuntamientos de España con todos sus datos, ¿no? Le han hecho, bueno, pues un ransomware y directamente ahora si quieres pagas o no, ya se verá, ¿no? Esto ya es luego dependiendo de la política de seguridad. No somos conscientes a veces de que simplemente con un USB, un correo electrónico, un acceso indiscriminado a una determinada página estamos poniendo en peligro datos de muchas personas, ¿no? Pensemos cuántos datos tiene la administración de cualquiera de nosotros como ciudadanos. Entonces, en la medida en la que no estén seguras, no estén certificadas, no cumplan con toda la normativa en materia de seguridad y, sobre todo, no sean conscientes, ¿no?, de los riesgos, porque esto es lo que nos pasa, que no somos conscientes, ¿no? Pues ese USB ha estado a lo mejor en otro ordenador y se ha podido traer de ese ordenador lo que sea, ¿no? Pues yo cuando me contaron, pues hace prácticamente un año, ¿no?, las iniciativas que tenían aquí en Prinsa respecto a todo cortafuegos, todo absolutamente securizado, dices, bueno, pues muy bien, pero de esas 20.000 entidades que tenemos nos queda mucho por hacer. De hecho, ha sido uno de los temas centrales y vertebrales, ¿no?, en una de las mesas e incluso también en una de las ponencias que se ha dado aquí, poniendo en valor algo que no ponemos suficientemente en valor. Y poner en valor el metaverso, no sé si estamos en condiciones de hacerlo, porque se escucha también muchísimo esa palabra. A mí personalmente me aterroriza, pero sí, creo que es cuestión de saber qué es y qué nos ofrece, y creo que usted eso nos lo puede explicar perfectamente. Muy buena pregunta. Dentro de lo que es el propio programa, la conferencia de clausura es Jaime Gómez Obregón, que es una persona que bueno, es un ingeniero informático, que en Twitter va haciendo hilos donde desvela, ¿no?, determinados proyectos que no son al final tan maravillosos. Uno de ellos, de estos últimos, es precisamente una iniciativa metaverso de una administración pública. Yo en esto opino como él. Yo soy de la pirámide de Maslow. Primero, las necesidades básicas, y luego nos vamos al metaverso y vemos qué hay en el metaverso, qué merece y qué no. Creo que las administraciones públicas deberían garantizar el conjunto de derechos a la ciudadanía, también en digital. España aprobaba el año pasado, en el mes de julio, de una iniciativa pionera en el ámbito internacional como es la Carta de Derechos Digitales, donde se dice que yo tengo derecho a mi dignidad también en el entorno digital, mi respeto a todos mis derechos, libertad de expresión, de comunicación, al anonimato también en determinados ámbitos. Y esto a lo mejor todavía no lo tenemos muy conseguido. Yo creo que a veces compramos, ¿no?, demasiado las ilusiones, y entonces suena como muy interesante hablar del metaverso, ¿no?, y de repente la administración sale en los medios, en la prensa, pues que vamos a estar en el metaverso y vamos a tener una oficina en el metaverso. Y la pregunta sería, ¿para qué? ¿No? Porque a lo mejor estos recursos, ¿no?, porque son recursos públicos, y yo siempre digo que los recursos tienen un coste de transacción. Si haces A, no haces B. Si yo destino mis recursos a crear un metaverso, estoy dejando de hacer otras cosas. ¿Me lo puedo permitir? ¿Qué voy a ganar con ello, ¿no? De hecho, hoy en mi conferencia uno de los temas que planteaba era que tendríamos que trabajar más la planificación, es decir, voy a hacer este proyecto, pues por ejemplo, voy a abrir una oficina en el metaverso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué indicadores de resultados voy a tener? Voy a invertir tanto dinero y qué resultados voy a obtener. Y luego mido
y en función de esto, ¿no? Porque es algo que no hacemos mucho, evaluar con las políticas públicas, ¿no? Ver efectivamente cuáles son los resultados, analizar los procesos, y ahí la digitalización es una aliada extraordinaria, porque te da toda la trazabilidad de todo lo que hacemos. Entonces, bueno, el metaverso yo lo veo un poco, de momento, como muy fashion, como que suena así muy interesante para introducirlo en todos los discursos, pero creo que de momento lo que tendríamos que preocuparnos es de que no existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que a veces con temas de administración electrónica, de falta de conectividad o de habilidades digitales o de competencias digitales es lo que estamos promoviendo, ¿no? Una sociedad en la que está habiendo una brecha digital importante. Y eso también lo ha incentivado la propia COVID-19. Esa brecha digital se ha agrandado aún más. Y quizá eso sea incluso más importante que el propio metaverso, y cualquier otra idea más propia del postureo, digámoslo así, justo. Que nos podamos imaginar, ¿no? Eso justo. También puede hacer la administración pública o los propios fondos Next Generation algo por suavizar esa brecha digital. Sí, sin duda. El hecho de que uno de los 4 ejes de los Next Generation sea la transición digital hace que una parte muy importante de los fondos, obligatoriamente, del mismo modo que se tienen que destinar a la transición climática, se tenga que dedicar también a la transición digital. Tenemos un plan de conectividad, que esto en algunas partes del territorio, pues por ejemplo en Galicia, en pleno COVID, había pues alumnos de la universidad que no podían seguir las clases porque no tenían conectividad suficiente para poder hacerlo. Partiendo de esto, siguiendo por las competencias digitales, por el kit digital que acaba de salir ahora para todas las pymes, por ejemplo, ¿no? Y se puede hacer mucho, pero también desde las instituciones, ¿no? Pues enseñando, haciendo cursos de capacitación y haciendo sedes electrónicas más intuitivas, proactivas, ¿no? Yo tengo mucha información como administración de cualquier ciudadano, de cualquier ciudadana. Yo puedo saber, pues si tiene familia numerosa y de repente salen unos campamentos, digo, oye, pues han salido unos campamentos, o tengo unas bonificaciones en las tasas por familia numerosa, y ya se las ofrezco directamente, ¿no? Desde lo micro a lo macro, la digitalización es un gran reto, y ahí los fondos Next Generation pueden ayudar en todos esos segmentos, que al final todos acaban en brecha digital: falta de competencias, falta de que sean buenas las relaciones, falta de conectividad. Todo ello conduce a esta finalidad, ¿no? Hay muchos planes, plan de competencias digitales, plan de digitalización, pero lo que hay que hacer es que esos planes se conviertan en acciones y en realidades. Sí, que ese rodeo de 360 grados prácticamente justo nos lleve siempre al punto de la brecha digital, ¿no? Claro. Y creo que eso nos pasa, honestamente, a toda la persona que nos vea, ¿no? Porque podemos pensar, tengo el teléfono en mi mano, puedo estar comentando con alguien esta entrevista, y a lo mejor no sabes dominar otra faceta con tu smartphone que, bueno, pues en un momento dado te puede ofrecer muchas posibilidades. Claro, justo yo esto lo he comentado, y bueno, tengo un blog y en él lo he escrito muchas veces, que digo que no nos confundamos que porque un millennial esté en TikTok, en Twitch y sepa hacer de todo, que luego será muy nativo digital, pero a lo mejor no sabe desarrollarse con los terribles programas, porque a veces la verdad que la administración son terribles programas y es muy complejo relacionarse con ella, ¿no? Y no saben cómo hacerlo. Entonces tendríamos que preocuparnos de intentar acercar, ¿no?, la administración también a la ciudadanía. Yo hablo mucho de administraciones públicas ciudadanocéntricas, ¿no? Y ahí yo creo que es muy importante, por ejemplo, también el papel de las diputaciones con los municipios pequeños, de menor tamaño, porque tienen menos medios, tienen menos recursos. Pues aquí en este caso pues hay la suerte de que cuentan con un organismo propio en materia de administración electrónica, como se piensa que les puede dar apoyo. No en todas partes existe y no en todas partes se preocupan, pero claro, si no, ¿a qué conduce? Pues a esto, a que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que viven en un municipio chiquitín, que no tiene pues medios tecnológicos ni capacidad, o no ha accedido a los fondos y no tienen soporte detrás. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que hay que buscar alianzas estratégicas en todo el territorio entre la sociedad, el tejido empresarial y la administración pública. Yo creo que la clave para intentar romper esta brecha digital, que además es brecha de género, brecha de edad, tiene múltiples dimensiones, es una estrategia conjunta, y los fondos Next Generation sin duda son la oportunidad de financiarla. Ahí están las palabras de Concha Campos, de la doctora en Derecho, codirectora de Red Localis y también profesora asociada en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Ha sido un placer charlar estos minutos con usted, que tenga buena suerte en estas jornadas que sabemos que son muy interesantes, y que a pesar del calor disfrute de Córdoba un poco, porque este mes es para hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, y desde luego mi felicitación a la Diputación de Córdoba por el Foro City Innova, que yo creo que a pesar de que es su primera edición, esperemos repetirlo y que ya se consolide desde luego como uno de los eventos de referencia donde seguir hablando de novedades, del metaverso, de ciberseguridad y por supuesto de la mejora de la calidad de los servicios públicos. Muchísimas gracias. Insisto, muchas gracias.
Pues con esta conversación tan interesante nos despedimos hasta otra próxima ocasión en la que tendremos oportunidad de conocer más sobre los fondos Next Generation, pero también sobre transformación digital y también sobre muchos más asuntos que tienen que ver con este amplio campo al que ahora se enfrenta nuestra sociedad. Sean felices y ya saben, nunca dejen de sonreír. Hasta pronto.